Ángel Verdugo. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pascal. Pues riéndome de esta nueva ocurrencia. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Estas nuevas ocurrencias que no dejan, a pesar de la edad, de sorprenderme. Este código o estas reglas que emite el Instituto Nacional Electoral, cuyo nombre completo, oficial, ¿qué serán? Normas para el buen decir. Es una guía para medios de comunicación y partidos políticos hacia una cobertura de los procesos electorales libre de discriminación. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo con no discriminar, ¿no? Pero el problema es que lo que ahí se plantea en cuanto a cómo hablar, daba yo un ejemplo hace un momento de que no se debe decir los vecinos, sino la vecindad. La vecindad. Pues se caen cosas que absurdas, atentan contra el idioma, porque no es lo mismo los vecinos que la vecindad. En el español usual en México, decir la vecindad es un conjunto de viviendas. Exactamente. Pero bueno. Como la vecindad del Chavo. La vecindad del Chavo, sí. Así es. Muy bien, pero dejemos ahí al doctor Córdoba Vianello, dejémoslo ahí con sus ocurrencias, que no sé de quién fue la idea, pero daré nomás un dato. No, yo tampoco digo, el INE es una institución muy grande que va más allá del pero hay evidentemente, ¿no? Alguien que aprobó esa ridiculez. Sí. En España, creo que fue con el señor Rodríguez Zapatero, tenían, no sé si un ministerio o un área importante de la estructura gubernamental federal o de nacional, pues en España, nomás que nacional, ahorita usarlo es medio políticamente incorrecto, en relación con el lenguaje, con esa equidad de género llevada en las correspondencias oficiales, documentos, oficios y toda una serie de palabras, cómo deberían escribirse o qué es lo que debería escribirse. Pero en fin, cuando hay un conjunto de problemas por ahí, algunos latentes, otros ya evidentes, andamos con estas cosas. Pero en fin, un apunte muy rápido, Pascal. ¿Te acuerdas que yo comenté aquí, e incluso lo escribí en Excelsior, lo que me parecía un peligro ver a Mid manejando su camioneta? Y mencioné, primero la esposa en una etapa de una visita a Puebla, si mal no recuerdo. Que fue el segundo acto de pre-campaña. Así es, efectivamente. Y decía yo que el peligro era una persona no experimentada, no dudo de la capacidad de la señora esposa de mí, Juana Cuevas, pero creo que en tratándose de personajes que tienen un impacto tremendo de pasarles algo para la estabilidad, para la gobernabilidad. Y además hay antecedentes, por desgracia. Por supuesto, ¿no? Debe de ser un profesional. Y lo estamos viendo con la señora Marichuy, que tragedia esto, pero eso sucede cuando nos negamos a entender la seriedad de la tarea en la que están involucradas estas personas. Un vehículo que quizás no reunía las características de seguridad, la velocidad a que iba la persona, o no sé si iba cansado, a saber, pero por eso son los profesionales. El chofer, el que va manejando un vehículo, debe ser una persona experimentada, que tenga capacidad para reaccionar, reflejos, acostumbrado a ese tipo de eventualidades, pues, ¿no? A ver, en febrero de 1972 se mató en un accidente automovilístico. Todavía se duda de si fue un accidente o no, Genaro Vázquez. Genaro Vázquez, bueno. Al día de hoy se sigue diciendo que no fue un accidente, que fue un atentado. Manuel Cloutier también murió en un accidente automovilístico que se sigue diciendo. Entre Los Mochis y Culiacán. Se sigue diciendo que pudo haber sido un atentado. Entonces, por eso recojo lo que estás diciendo. Al frente, al volante del vehículo donde se mueve, debe ir una persona completamente experimentada, ¿no? Totalmente. No solamente un buen conductor, sino alguien que sabe evitar riesgos y posibles ataques, ¿no? Para eso. Sí. Pero en fin, en relación con el accidente de Genaro Vázquez, tengo una versión de alguien muy cercano a él que algún día quizá esta persona ya falleció, entonces no habría reclamación alguna por caer en las infidencias. Muy bien.
Pascal, quiero comentar hoy algo relacionado con una de las primeras notas que diste tú al inicio del noticiario. Cuando das la nota sobre esta tragedia en la escuela, no sabemos si es una high school, o sea, una preparatoria o una secundaria. Creo que es más bien una high school por la edad. Una prepa, ¿no? Así es, una preparatoria, un bachillerato. Sí. Y lo más curioso es que la nota inmediata, la que sigue a la entrada del noticiario, hablas de este grupo de policías y de funcionarios en el estado de Veracruz, sí, que armaron toda una banda y se les podría acusar, una eventualidad en el sentido de que les probaran eso, de haber desaparecido a más de 200 personas. Exactamente. Entonces, eso es lo que se presume que pudo haber ocurrido. De acuerdo, sí, pero no nos extrañe que en otras partes del país sean esas o más. O una nota hace unos cuantos días, o ayer o anteayer, de 7 personas que las descuartizaron. Lo que me sorprende es lo que armamos en torno a ese incidente en Estados Unidos, sí, y cuando pasan aquí cosas, pues bueno, es como dicen en francés, es part du décor, parte del paisaje ya, ¿no? Parte del paisaje. Sí. Yo creo que deberíamos, aquella vieja sentencia bíblica, ¿no? De que vemos, como dice, la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que llevamos nosotros. Yo creo que valdría la pena que fuéramos un poco autocríticos. Ya lo hemos comentado aquí. Estados Unidos es un país de casi 330 y tantos, 340 millones de habitantes, casi 5 veces más extenso que México, y tiene un indicador, o el indicador de homicidios dolosos por cada, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes es alrededor del 4.5, y nosotros el 2017 anduvimos en 23 o 24, alguna cosa así. Entonces, si se trata de violencia, pues creo que les podemos dar 20 y las malas a los Estados Unidos. No, y particularmente que muchos de estos crímenes en el país son cometidos, claro, por bandas de delincuentes con un salvajismo pocas veces visto en el mundo, los descuartizamientos, cortarles a machetazos la cabeza, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo creo que deberíamos ser en ese sentido o más autocríticos o más cautos en eso. Esta doble moral me lleva al terreno económico, Pascal. Tú puedes platicar con alguien al azar, vas a un centro comercial, en una tertulia, y vas a encontrar muy probablemente que muchos de los ahí presentes son críticos de la apertura económica. Y es que la apertura económica es lo peor que nos pudo haber pasado, y el libre comercio es lo peor, etcétera. Entonces dices, a ver, ¿estarías dispuesto a rechazar esto y esto? ¿Estarías dispuesto a aceptar que este país regresare a los años previos a 1987 con la apertura? No, bueno, es que esto ya es es que eso es consecuencia de la apertura, es consecuencia de la inserción voluntaria u obligatoria, diría, por la tragedia, a la globalidad. Hay quien dice, es una opinión, que digamos, lo que muchos de los fenómenos que estamos viendo en México, fenómenos negativos que se asocian con la apertura, tienen que ver más bien con que México no es todavía un país totalmente abierto. Lo cual, ¿no? Como diría don Fidel Velázquez, filósofo al que suelo citar, me ha quitado usted la palabra de la boca, señor presidente, creo que fue en el Destape, no sé si el mismo López Portillo con Echeverría, sí, o Miguel de la Madrid, etcétera, ¿no? Es una posición, ¿no? Yo creo que esto que señalas, Pascal, es evidente, pues, es evidente, y en procesos también políticos. Debemos ser objetivos y tener una posición clara, y ahí termino diciendo, alguien debió haber desde 1987, haber aclarado a los secundarianos, en las preparatorias, un pequeño anexo en los libros de las ventajas del libre comercio, al menos dar elementos objetivos, y ya que las personas decidan, para no caer en esta situación hipócrita, diría yo, cuando se condena al libre comercio, pero se oculta las ventajas que ha significado para la vida diaria de millones de mexicanos. Gracias, Ángel. Nos vemos mañana.